Con el último capítulo para que termine clínicamente 3. Vamos a hablar sobre obesidad y dislipidemias el día de hoy, que es uno de los temas importantes en endocrinología. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de obesidad y dislipidemias, lo primero que vamos a mencionar es que la obesidad es considerada una enfermedad. Anteriormente, antiguamente, la obesidad no era considerada una enfermedad, pero desde que hubo un auge en un incremento en obesidad, debemos recordar que la obesidad es una enfermedad crónica compleja basada en adiposidad. O sea, ¿qué significa ello? Que cuanto más tejido adiposo tengas, obviamente más presente va a estar la enfermedad. ¿Por qué subimos de peso? Por diferentes factores, conductuales, ambientales y genéticos, ¿no? O sea, si mamá y papá tienen obesidad, tuvieron antecedentes, probablemente el hijo también tenga obesidad. Pero los factores conductuales determinan qué come cada uno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cenaste? ¿Tu nombre era? Joan. Joan, ¿qué cenaste, Joan? Salchipapa. Salchipapa, muy bien. ¿Qué cenaste? Un perrito caliente. Correcto. Entonces, esa conducta de decidir qué comemos es de cada uno, ¿verdad? O sea, no comemos todos lo mismo, ¿no? Entonces, ese factor conductual es determinante para hacer obesidad, porque los factores conductuales asociados al ambiental y el determinante genético va a hacer que suban de peso a lo largo de su vida. Y este incremento de peso llamado obesidad va a generar complicaciones. Entonces, es mejor tratar la obesidad para evitar que aumentemos el costo para el sistema de salud, ¿no? Porque si termina con diabetes, con falla renal crónica, con falla cardíaca, un infarto de miocardio, un evento cerebrovascular, va a generar mayor gasto para el sistema de salud. Entonces, el tratamiento que busca mejorar el estado de salud de la persona y su calidad de vida, o sea, que envejezca sin enfermedades. Han aumentado drásticamente los números de obesidad a lo largo de los años, ¿no? Se han ido aumentando los años y tenemos más pacientes con obesidad a nivel de todos los grupos etarios, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, ancianos, etc. Entonces es importante recordar que las estimaciones mundiales sugieren que 500 millones de adultos padecen obesidad en todo el mundo. Y con la pandemia fue un incremento en pacientes con diagnóstico de obesidad. O sea, cada vez teníamos más pacientes. Y la obesidad y sus complicaciones generan enormes costos sociales, ¿no? Por las enfermedades que ya les he mencionado. ¿Por qué subimos de peso? Entonces tenemos que recordar que nuestra homeostasis energética debería tener un balance, pues, ¿no? Si mi ingesta calórica es mayor que mi gasto calórico, voy a subir de peso. Entonces, si todos los días ceno lo que han comentado sus compañeros, probablemente ese paciente a la larga va a subir de peso. Doctora, ¿pero por qué no subo de peso? Porque tengo 18, tengo 19, tengo 20, tengo 21, tengo 22. Probablemente ahora hagas un poco más de gasto energético, ¿no? Hay una energía necesaria que gastas en la actividad física. Por eso es que hay un gasto en energía de actividad física voluntaria e involuntaria. Por ejemplo, subo las escaleras, es involuntario, pues, ¿no? O sea, en realidad no estoy haciendo actividad física, porque el paciente piensa que al subir escaleras, que me bajé una cuadra antes del carro para llegar al trabajo, o no sé, que salgo a caminar un poco, ya es una actividad física como tal, ¿no? Pero generalmente son gastos de energía de manera involuntaria porque son actividades cotidianas que hacemos: subir escaleras, bajar del carro, caminar una cuadra, etc. El metabolismo basal lo tenemos todos, ¿no? 60% del gasto energético. Y el efecto térmico de los alimentos del 8 al 10%. Pero imaginemos que mi ingesta calórica es pobre y mi gasto es demasiado. Obviamente voy a bajar de peso, ¿no? Ya no va a haber aumento de peso. Entonces el gasto energético es sencillo. Si el consumo es igual que el gasto, hay un equilibrio. No subo ni bajo de peso. Recuerden que el cuerpo es como un basurero, ahorra todo lo que comemos. Casi muy poco se gasta, ¿no? Y si el paciente me dice, doctora, ya está bien, yo voy a comer lo que quiero, pero también me voy al gimnasio 3 horas. ¿Gasto todo lo que he ingerido? No, no se gasta todo lo que se ingiere, ¿no? Entonces siempre va a haber una reserva energética de la que estás acumulando, por eso que el cuerpo es como un basurero, pues no vas ahorrando todo lo que vas ingiriendo. Entonces el cuerpo es tan inteligente que tiene hormonas de la saciedad y hormonas del hambre. Entonces cuando yo no he cenado, ¿quién no ha cenado? Perfecto. Entonces sus compañeros tienen la hormona de la grelina activa, ¿no? Que es la hormona del hambre, en la vía orexigénica. Entonces si quiero hablar de la vía del hambre, sería la vía orexigénica. Y si quiero hablar de la saciedad, es la vía anorexigénica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si hablamos de una hormona de la saciedad, es llamada leptina. ¿Ya? Entonces, cuando yo diga cuál es la hormona de la saciedad, todos responden leptina. Y cuando diga cuál es la hormona del hambre, grelina. Entonces, tenemos una vía aferente, una vía central y una vía eferente. La vía central de la leptina es el PON y el RGP de la grelina.
En su vía eferente el parasimpático y en la hora exigénica la vía simpática. ¿Okay? Entonces no hay mucho que pensar ahí porque es parte de fisiopatología, o sea, sobre todo son conceptos muy teóricos, ¿no? Que en la vida práctica nos sirve sobre todo para saber que tenemos hormonas de la saciedad y las hormonas del hambre. Pero así como existe una hormona del hambre llamada grelina, existen otras hormonas, como neuropéptido Y. ¿Qué otras hormonas? La hormona concentradora de melanina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la norepinefrina y las orexinas, A y B, también llamadas hipocretinas. Entonces, la grelina, ¿dónde se produce? En el estómago y en el duodeno, miren. Es un ligando endógeno del receptor del secretagogo de la hormona de crecimiento. Y obviamente va a generar que tú quieras comer. Y si es que ya han cenado, como por ejemplo por acá su salchipapa o el perrito caliente, disminuye la grelina. Ya no pueden tener activada la grelina, pues no, tendría que disminuir. Entonces esta distensión gástrica va a generar que disminuya la grelina cuando ya comiste y que aumente cuando tengas hambre. Por ejemplo, mañana, antes de desayunar, la grelina tendría que aumentar. Y el neuropéptido Y sí parece estimular predominantemente la ingesta de carbohidratos, ¿no? Y es uno de los estimuladores de la ingesta más potentes que se conocen. Luego tenemos las famosas hormonas inhibidoras de la ingesta alimentaria. O sea, si yo ya comí, ¿quién se activó? La hormona de la saciedad, que viene a ser el GLP-1. El GLP-1 es una de las otras hormonas de la saciedad. Entonces, si yo como, reduce el hambre, aumenta la saciedad y ralentiza el vaciamiento gástrico. Entonces, si hablamos de que los laboratorios quisieran crear un medicamento para bajar de peso, tendrían que crear agonistas de GLP-1. Así aparecieron los agonistas de GLP-1, ¿no? O sea, todo es en función de las diferentes hormonas de la saciedad. Doctora, pero ¿y si qué tal junto 3 hormonas de la saciedad en un medicamento? Por eso es que últimamente los estudios son agonistas duales para bajar de peso y nuevamente en evaluaciones agonistas triples, ¿no? O sea, si le pongo 3 hormonas de la saciedad, obviamente bajaría de peso más rápido. Y así se fueron creando los medicamentos para bajar de peso. El CCK induce saciedad y retrasa el vaciamiento gástrico y el péptido YY suprime la ingesta de alimentos en sujetos delgados y obesos. Ya tenemos un montón de hormonas de la saciedad, ¿no? O sea, no deberíamos subir de peso, ¿no? ¿Correcto? Ya. Entonces vamos a aplicar algo que probablemente ustedes ya lo han escuchado y es algo muy antiguo, es un dato antropométrico que lo seguimos usando porque es práctico de aplicar. Índice de masa corporal, peso sobre tu talla. Entonces si un paciente pesa 80 kilos y talla 1,50 m, ¿qué índice de masa corporal tiene? Voluntario. ¿Cuánto dijo? Pesa 80 kilos y talla 1,50 m. ¿Cuál es su índice de masa corporal? Muy bien. 35. ¿Tu nombre? Joseph. Ya, 35. Entonces ubicamos en la tablita obesidad grado 2. Eso tenemos que memorizar. Ya que mañana empiezan las prácticas en endocrino, estoy en emergencia, estoy en consultorio, en hospitalización. De todos los pacientes que vean, lo primero que tienen que hacer ¿qué es? Peso, talla, índice de masa corporal y estado nutricional del paciente. ¿Estamos? No podemos obviar esta parte importante porque estamos en endocrinología. Los pacientes en geriatría, no sé si el doctor Mendoza les enseñó otro tipo de clasificación para valorar, pero les habrá mencionado que los pacientes geriátricos tienen sarcopenia, ¿no? Sí. Entonces, de por sí ya llegar a la menopausia genera pérdida de masa muscular y ganancia de grasa. Entonces, la mayoría de las mujeres en la etapa de la menopausia buscan una consulta por endocrino porque han bajado mucho en masa muscular, ¿no? Tienen menos fuerza en piernas, ha cambiado la composición del cuerpo, zonas donde podían bajar fácilmente antes de peso, ahora no, que generalmente es el perímetro abdominal. Entonces, es por eso que va más allá de un índice de masa corporal realmente valorar si es que tienes exceso de grasa o no, ¿no? Por ejemplo, si tengo un paciente que es físico-culturista y tiene 5 kilos más de masa muscular, ese sobrepeso realmente no es de grasa, ¿no? Y si tengo 10 kilos más de músculo y no es de grasa, realmente sería obesidad. ¿No? Ok, entonces por eso aparecieron las balanzas y hacemos impedancia eléctrica, ¿no? Entonces, para tratar obesidad actualmente ya no solo aplicamos un valor de índice de masa corporal, debemos valorar composición corporal. Entonces la circunferencia de la cintura es un punto importante, ¿no? Porque si la cintura en la mujer o el perímetro abdominal es mayor o igual a 80 es obesidad abdominal. Entonces si tienes una paciente mujer con un perímetro abdominal en 100, ¿qué es? Obesidad abdominal. Y si tienes un varón con un
perímetro abdominal en 95, que es obesidad abdominal. Entonces, cuando yo ponga un caso clínico y les deje una integración de todos los síntomas y enfermedades que vamos a ir viendo en el desarrollo de toda endocrinología, no se olviden de obesidad abdominal. Ya el término, cuando estemos en glándula suprarrenal, ya se olvidaron de obesidad abdominal o de obesidad. Esto es la famosa balanza de impedancia eléctrica, ¿no? Esta balanza, que es el InBody 270, nos permite valorar composición corporal. Entonces, en las diapositivas que tienen, si ponen en grande la parte de la composición de los muñequitos, van a ver que tienen dos comparaciones. Masa magra y grasa segmental. Masa magra, ¿qué es? Músculo. Y la grasa, grasa. Ajá. La masa magra, ¿dónde tiene bajo el paciente? En miembros inferiores. Y tiene normal en abdomen y en tren superior. Y la grasa tiene alto en miembro superior, en abdomen y normal en miembros inferiores. Entonces, en este paciente, ¿qué tendría que trabajar? Bajarlo de grasa y 2, aumentar masa muscular en miembros inferiores. Entonces, para eso tendría que hacer ejercicios de resistencia en el gimnasio. ¿Quién va al gimnasio? Nadie. ¿Nadie va al gimnasio? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Marco. ¿Tu nombre? También vas al gimnasio. Algo así. Ya. ¿Quién baila? ¿Hace baile? Ah, muy bien. A ver qué baile. A ver qué baile. A ver qué demuestra. Pero no eres profesor, ¿no? Al zumba. En el zumba. Entonces, tendríamos que trabajar los ejercicios de resistencia en ese paciente. Les pregunté por qué si iban al gimnasio. No, porque normalmente en el gimnasio te dan un plan, pues, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Te dicen ya máquinas del tren inferior, máquinas del tren superior, ¿no? Entonces, en este paciente tendríamos que dejarle más máquinas del tren inferior. ¿Estamos? Listo. Pero también tendría que hacer aeróbicos para bajar el exceso de grasa que tiene. Pero hablamos tanto de bajar de peso y van a haber pacientes diabéticos con obesidad. Van a haber pacientes hipotiroideos con obesidad. Pero son pacientes que muchas veces usan medicamentos que los sube de peso. Entonces tenemos pacientes referidos de psiquiatría porque usan risperidona, quetiapina, olanzapina y los suben de peso. Pobre paciente psicótico y encima con exceso de peso. Paciente con depresión con exceso de peso. Y así referidos de otras especialidades. ¿Qué más sube de peso? Las sulfodiureas, que usamos mucho en diabetes mellitus, que es la pastilla más antigua que se ha usado, que actualmente van a ver que ya entró en desuso. ¿Quién es más? Gabapentina, también, para el manejo de la neuropatía diabética. Ya me han visto neuropatía. Entonces, el uso de gabapentina te puede subir de peso. Entonces, imagínate un paciente diabético que use metformina 3 veces al día, que use gabapentina 6 tabletas al día, y asociado a ello, que use glibenclamida 3 veces al día. Y le dices al paciente en cada consulta que baje de peso. ¿Va a ser posible? No, pues si le estás dando todos los medicamentos para que suba. Pero a su vez hay medicamentos que te hacen bajar de peso. Ya eso lo vamos a ver en el tratamiento de la obesidad común. Lo único que necesito que recuerden es que metformina no es un medicamento indicado para bajar de peso. Eso es un mito o una falsa publicidad. Estamos. Metformina es un medicamento que me ayuda en muchas enfermedades. Sí. Te puede bajar de peso 1 kilo, 2 kilos, pero no es un medicamento para bajar de peso. Dentro de las complicaciones de la obesidad tenemos varias, ¿no? Si se dan cuenta. Para empezar, la presentación de un signo que se llama acantosis nigricans y acrocordia. Eso sí o sí tienen que buscar en los pacientes con obesidad. ¿Qué son signos de resistencia a la insulina? ¿Okay? Luego pasamos y evolucionamos la resistencia y pasa a una prediabetes y terminamos en una diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? También pueden hacer hipertensión, síndrome metabólico, ¿qué más? Esteatosis hepática no alcohólica, que es conocido como el hígado graso, que sí está muy difundido en redes sociales, dislipidemia mixta, ¿no? ¿Qué más puede hacer? Artrosis, lumbalgia, también por exceso de peso, asma, enfermedad reactiva, apnea obstructiva del sueño, puede haber depresión, ERGE también, miren, imagínate, pobre paciente con su reflujo, ¿no? Y osteoartritis e incontinencia urinaria al esfuerzo también, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante la obesidad, no? Porque normalmente un paciente acude a la consulta y tiene una faringoamigdalitis, por ejemplo. Entonces, el paciente viene y tú le calculas un índice de masa corporal en 30, pero tu paciente no ha venido por el exceso de peso, ¿no? Porque para muchos el exceso de peso es normal. Entonces, vino porque tenía dolor de garganta, fiebre y tos, por ejemplo. Entonces, en este momento tendrías que abordar su obesidad del paciente, ¿sí o no?
Sí, ¿no? Porque el paciente, muchos de ellos no conocen que la obesidad es una enfermedad. Entonces no va a venir por ese motivo de consulta. Entonces, por eso es que se creó el famoso sistema de estadiaje de obesidad de Edmonton. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes que venían con obesidad te decían, doctora, me he sacado mis exámenes de sangre, o doctor, y todo me salió normal. O sea, tengo mi glucosa perfecta, mi creatinina perfecta, mi colesterol perfecto, mi hígado perfecto, todo está bien. Entonces el paciente te decía, estoy sano, ¿no? Pero señor, usted no está sano, porque es el obeso metabólicamente normal. O sea, está bien, usted no tiene ninguna alteración en exámenes, pero eso no significa que esté sano, porque la obesidad ya es una enfermedad. Entonces, el estadio 0 es ese paciente. No hay sintomatología, no hay limitación física, no hay síntomas psicológicos y no tiene ninguna complicación por la obesidad. Metabólicamente sano. El estadio 1 es aquel paciente que ya tiene factores de riesgo subclínicos. Síntomas físicos leves. Doctora, por ahí creo que me está doliendo el talón, ¿no? Porque he subido mucho de peso y me duele un poquito el talón. Estoy pisando mal, ¿no? Síntomas psicológicos. Ya me siento mal por el exceso de peso, ¿no? Me falta el aire cuando subo escaleras, no me siento bien con el exceso de peso, el saco que me ponía antes ya no me cierra, ¿no? En caso de las mujeres, también con un tema más en ropa, un tema más físico, etc. Estadio 2 ya requiere, el paciente tiene una comorbilidad establecida, tiene prediabetes, ya hizo diabetes mellitus tipo 2, entonces no voy a esperar que ese paciente que vino con exceso de peso y que yo lo identifiqué, que vino con una amigdalitis, vuelva cuando recién tenga diabetes después de 5 años. Síntomas psicológicos moderados, limitación funcional moderada. Tengo pacientes de 32 años que tienen 20 kilos de más con artrosis, por ejemplo. Ya le duelen las rodillas, ya no puede caminar, etc. El estadio 3 es cuando el daño a órgano blanco es significativo. O sea, la diabetes ya le produjo retinopatía diabética, produjo una neuropatía diabética, produjo una enfermedad renal crónica, ¿no? Y finalmente el estadio 4, que no queremos que llegue ningún paciente, es un daño severo potencialmente terminal. Ese paciente diabético que nunca estuvo controlado, que se dañó su riñón y que ahora está en terapia de reemplazo renal en hemodiálisis. Que obviamente ustedes ya saben que disminuye la calidad de vida, aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares y la tasa de mortalidad se dispara, ¿no? Pacientes en hemodiálisis, ¿cuánto tiempo sobreviven? ¿Qué les ha dicho la nefrología? 5 años, 10 años, 5 años, ¿no? Imagínate, ¿no? Enterarte que tienes un problema renal, que vas a entrar a terapia de reemplazo renal, habiendo pasado por todos los estadios de Edmonton, y que finalmente te queden 5 años de vida, habiéndose podido prevenir desde el estadio 0. Y ahí es donde más nos cuesta tomar conciencia con los pacientes, ¿no? Porque si tú le dices, come sano a alguien, es bien complicado, la verdad. Al menos que el paciente venga con motivación. Por eso que normalmente cuando tiene un paciente en consulta, la pregunta es, ¿usted realmente quiere bajar de peso o no? O sea, tiene la motivación de bajar de peso como tal, porque a veces no viene el paciente porque quiere venir. Viene acompañado de la esposa, porque la esposa le agendó la cita, porque el señor ya no le permite dormir a la esposa, ronca demasiado en las noches, ¿no? O ya han limitado algunas actividades porque a él le duele la rodilla, ¿no? O empezó a hacer hipertensión arterial, por ahí, doctora, le encontraron una glucosa alta a mi esposo, me preocupa que haga diabetes en el tiempo, tengo niños pequeños que también están subiendo de peso. Entonces, la conducta en casa es muy similar. Por eso siempre cuando los papás y mamá vienen obesos, siempre pregunto, ¿y sus niños cómo están? ¿Han subido mucho de peso? No, porque todos en la casa comen igual. No es que papá coma distinto que la mamá y la mamá prepare otra comida para el niño y para el adolescente otra comida. No, pues no. Para todos se cocina igual. Entonces, si sube de peso uno, sube de peso todos. Por eso es un factor conductual y ambiental importante. Entonces, como parte del tratamiento de la obesidad, lo más importante son modificación de estilos de vida. Punto número 2, tratamiento farmacológico. Y ahí es nuestro punto quiebre. ¿Por qué? Porque esta medicación para el tratamiento de la obesidad no lo ofrece ni nuestro sistema de salud del MINSA ni de salud. No costean ningún tratamiento para la obesidad. ¿Y dónde en mi EPS me puede costear un tratamiento? Algunas no. Algunas EPS tienen, algunas no. Entonces va a depender probablemente del poder adquisitivo del paciente para poder costear su tratamiento para bajar de peso. Y por último, los procedimientos, y ahí va el otro grupo de los colegas, que son los cirujanos bariátricos, ¿no? Pero cuando hablamos del tratamiento de la obesidad, habíamos mencionado que es una enfermedad crónica. ¿Qué significa ello? Y la pregunta que hacen todos los pacientes es, doctora, me hago una operación, ¿voy a volver a subir de peso? Sí. Todos lo conocen como rebote, pero no existe el rebote como tal, es una reganancia de peso porque la conducta no la puedo cambiar con la medicación. O sea, la medicación te da el tiempo para que tú cambies tu forma de elegir los alimentos. Por
por ejemplo, aquí el perro caliente que eligió hoy día, su compañero, mañana va a elegir una pechuga de pollo a la plancha con ensalada fresca. ¿Me dejo entender? Eso es conducta. Esa conducta no las vas a ganar ni con un medicamento, pero el medicamento te da el chance de empezar a elegir mejor y de que tú cambies tu estilo de vida. Entonces, ahí es la parte donde más insistimos en los pacientes, ¿no? Si voy a comer, lo primero, no consumo jugos ni extractos. Toda la fruta tiene que ser picada. Ese es el principal mensaje que tiene que dar a los pacientes. Tamaño de las frutas, tamaño del puño, correcto. Frutos secos, tamaño de la palma de la mano. Cuando comemos, ingerimos primero proteína, luego verduras y al último, carbohidratos. No puedo comer primero el carbohidrato y ya no quiero las proteínas, doctora, porque ya me llené. Y me comí 5 carbohidratos. No puede pasar eso, pues, ¿no? Y obviamente que no puedo consumir muchos carbohidratos refinados, ¿no? Y grasas trans. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una comparación entre el jugo de naranja que mamá a todos nos ha dado cuando éramos niños, ¿no? ¿Quién no ha tomado jugo de naranja? Levante la mano quien no ha tomado jugo de naranja. ¿Quién no haya nada? De la calle. Ya, perfecto. Entonces, si le hacemos esa pregunta a los pacientes, lo mismo, a todos han tomado jugo. Y a veces entre médicos, cuando les digo no tomen jugos y extractos, me dicen, no, pero es que a mí me encanta mi jugo de fresa con leche. Ah, no, es que a mí me gusta el de mango con durazno, no sé, ya, bueno, cada uno con sus jugos, ya. Entonces, relativamente les cuesta a los pacientes, ¿no? Yo he visto que pacientes que en el manejo de obesidad dejan 3 meses y luego regresan con sus jugos, ¿no? O bebidas energizantes que ahora están de moda, ¿no? Para ustedes, ¿no? ¿Cuál es la nueva bebida para bajar de peso? Que sale en TikTok. Esta, muy bien. ¿Cuál es? Hey-Fit, ¿no? ¿Has tomado el Hey-Fit? ¿Quién ha tomado Hey-Fit? Ya, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos guiamos mucho en redes sociales, ¿no? Y lo peor es que no te dan una información certera como tal, pues no todos nos guiamos de lo que aparentemente es, ¿no? Entonces, ¿las bebidas energizantes son buenas o no son buenas? Son buenas, pues las bebidas energizantes. Depende, para el examen puede ser. Para estudiar para el examen. No, pero es que para el examen se estudia todos los días, ¿no? O sea, tú vienes a clase, regresas a casa, descansas, te levantas mañana temprano, estudias antes de ir a la práctica, ¿no? Sí, a las 4 de la mañana para que vayas a cuando tengan tiempo en la tarde, ya bueno, entonces costumbre de cada uno a qué hora estudia, ¿no? Si estudia en la mañana, estudia en la noche, no sé, a la hora de que a cada uno se le acomode, ¿no? Pero si van a esperar a estudiar un día antes del examen, no hay manera. ¿Por qué? Porque pueden sacar 20 en el examen, pero ese 20 no significa que sean buenos, ¿no? Significa que son buenos dando exámenes, nada más, ¿no? Pero sean buenos como profesionales, no necesariamente, ¿no? Entonces, se tiene que estudiar para toda su vida. O sea, obesidad, por ejemplo, lo van a ver toda su vida. Como les decía hoy a la residente que está rotando conmigo en el hospital, o sea, hay patologías que tú vas a ver toda una vida. Obesidad, así sean cirujano bariátrico, sea cirujano general, sea pediatra, sea, no sé, uróloga, hematóloga, no sé, reumatólogo, cirujano plástico, dermatólogo, van a ver patologías endocrinas. Sea la especialidad que sea, sean cardiólogos, lo mismo. Vamos a ver hipertensión y diabetes, lo vemos todos los días. Y su primer nivel de atención, y los que se quieran quedar más tiempo trabajando en el primer nivel de atención, con mayor razón, ha aumentado la cantidad de diabéticos. Tenemos un montón de pacientes nuevos diagnosticados de diabetes. Entonces las referencias también tienen que ir con propiedad a un hospital, pues, ¿no? Por algo estudian medicina. No podemos estar refiriendo todo, ¿no? O sea, como si fuéramos clasificadores, ¿no? O sea, ya doctora, abuelito, geriatría, ¿no? Tos, neumología, ¿no? Entonces, para eso no se forman, pues, los 7 años, ¿no? Eso es lo que tienen que adquirir en los 7 años de formación. Entonces, la fruta, tamaño del puño, que damos, fibra, mastica, porción recomendada, 1 unidad, ¿no? En cambio, los jugos no lo mastican, las frutas tienen su propio azúcar que se llama fructosa, ¿correcto? Entonces, por ende, va a subirte más la glucosa, más el impacto calórico, y cuanto más kilocalorías, más exceso de grasa en el cuerpo. Listo. Avanzamos. Actividad física, ¿qué van a decir al paciente? 5 veces a la semana, 30 minutos de aeróbico, ¿no? ¿Qué ejercicio de aeróbico recuerdas? Marco, ¿no? Ya, ¿qué es full body? Full body. Hacer ejercicio de alta intensidad, sentadillas. Ya, pero eso no es aeróbico. Caminar, Ya, correr, muy bien. La elíptica, nadar, correcto. Trotar, ya, la elíptica, ya el ciclismo también podría ser, ya. Aunque el ciclismo es como que una mixtura, ¿no? Porque los aeróbicos son los ejercicios donde no se ofrece ninguna resistencia
al movimiento del cuerpo. En cambio, la resistencia son ejercicios de una sola serie que utilizan los principales grupos de músculos y obviamente se va a tener una fuerza externa que haga que el ejercicio sea más fructífero, ¿no? Entonces, por ejemplo, las máquinas nos dan ejercicios de resistencia, las del tren inferior, los de abductor, aductor de los gimnasios, ¿no? ¿Qué más? Las pesas también, ¿no? Entonces, esos ejercicios que puedes hacer con ligas en casa, por ejemplo, las sentadillas con ligas, también son ejercicios de resistencia. Eso de 2 a 3 veces por semana. Y lo más importante que tienen que recordar es que la prescripción física debe ser individualizada. Entonces, si mi paciente tiene artrosis bilateral y pesa 40 kilos más de lo que debería pesar, no le voy a decir el máximo que tiene que hacer, ¿no? Empezaremos con 10 minutos probablemente, ¿no? E iremos así progresando, ¿no? Porque no le puedo decir de frente que haga media hora, pues, ¿no? Si no, no va a volver a hacer. Listo, seguimos. Luego vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, todo lo que ven subrayado es lo que utilizamos y algunos ya no utilizamos, pero todavía lo que encontramos en el mercado, o sea, todavía lo comercializan. En 1959, fentermina. En 1999, Orlistat. En el 2012, fentermina topiramato. En el 2014, liraglutida. 2021, semaglutida. El último llegó al Perú en octubre del año pasado. Mire, desde el 2021, ¿cuánto tiempo ha pasado para que llegue al Perú? 4 años casi, ¿no? Sí, pues 4 años. Tirzepatida no está ahí, ¿no? Si se dan cuenta, porque el tirzepatida es un agonista dual. En cambio, semaglutida es un agonista de GLP-1, simple, no es dual, es solo el agonista de una sola hormona. Cuando tratábamos obesidad al inicio salieron tantos medicamentos que hubo una serie de investigadores que dijeron, ¿y a quién le damos cuál medicamento? O sea, por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene con obesidad y ese paciente con obesidad viene y me dice de que ha ido subiendo de peso, porque cuando está triste come y cuando está alegre también come. Pero voy a tener otro paciente que me dice que acude a la consulta y me dice que ha subido de peso, pero consume en el desayuno un plato, pero no se llena. Y quiere un segundo y quiere un tercero y puede comer hasta un cuarto plato para llenarse. Pero tengo otro paciente que me dice de que come muy bien, pero parece que su metabolismo es lento, ¿no? El motivo de que todos los pacientes te dicen, ¿no? Doctora, yo tengo el metabolismo lento y por eso subo de peso, ¿no? Porque nadie reconoce al inicio todo lo que come. Y por otro lado, tengo un paciente que desayunó, pero a las 10 ya le dio hambre y quiere seguir comiendo. Y almuerza a las 12, pero a las 2, 3 ya le da hambre y quiere otra vez comer. Entonces, si se han dado cuenta, son patrones conductuales distintos, ¿no? O sea, cada uno es distinto. O sea, aparecieron los famosos fenotipos. Entonces, el hambre emocional es lo primero que les comenté, el que come si está triste y alegre. El intestino hambriento, el que come entre comidas. El cerebro hambriento, el que desayuna y no se sacia, quiere seguir desayunando. Combustión lenta es el metabolizador lento, el que dice que come poco pero sube de peso, ¿no? Y que por la conducta ha ido subiendo de peso. Entonces la medicación va orientada en función al fenotipo. Si el fenotipo es intestino hambriento, son agonistas de GLP-1, liraglutida, ¿no? Cuyo nombre comercial es Saxenda, el que está ahí el dispositivo que ven al costado. Combustión lenta, fentermina. Cerebro hambriento, histarina. Y naltrexona bupropión es para hambre emocional, para el fenotipo del hambre emocional. Pero también ellos vieron, los investigadores, que hay pacientes de que tienen más de un fenotipo. Por eso es de que a veces cuando hablamos con el paciente al inicio, se elige el medicamento que va a usar para bajar de peso, pero a veces el paciente omitió información. Entonces, si omite información, va a ser más difícil para el médico llegar a saber el fenotipo correcto, ¿no? Entonces, por ende, tenemos pacientes que no responden inmediatamente al tratamiento. Y tenemos que ir variando el tratamiento. Nuestro objetivo es la pérdida de peso, obviamente, ¿no? El 10% en los primeros 3 meses, ¿no? Y obviamente que aparte del cambio de peso en número de balanza, porque por ejemplo yo tengo un paciente que pesa hoy 80, lo cito en un mes, y el paciente pesa 75. ¿Bajó 5 kilos? Sí. Pero tengo que verificar que esos 5 kilos sea de grasa o de músculo. Entonces lo que importa es la composición corporal, no solo es la baja de peso en la balanza, como número como tal. ¿Preguntas de obesidad?
contraproducente dar tratamiento farmacológico a un paciente que no hace cambio de estilo de vida? No contraproducente. Yo creo que más depende de un término llamado motivación. Porque tienes que poner de claro de inicio que la medicación por sí sola no hace el trabajo completo. O sea, va acompañado de motivación, cambio de estilo de vida y de uso de medicamentos. Si no le dices que va a gastar mucho dinero, le da. En el NERCE, en 2026, Correcto. Es que es un equipo multidisciplinario. Nutricionistas, psicólogos, psiquiatras si es necesario, el endocrinólogo y qué más. Ya. El abordaje quirúrgico está destinado para obesidad grado 3 y obesidad grado 2 más comorbilidades. Pero ¿operan esos pacientes? No. Los cirujanos bariátricos operan hasta una obesidad grado 1, hasta un sobrepeso con comorbilidades. ¿Por qué? Porque ya es una decisión más allá de la recomendación que tenemos en guía, porque las recomendaciones de las guías de los artículos son guías, ¿no? Ya va más una decisión del paciente que su médico. Hay pacientes que usan tratamiento farmacológico, se operan y luego continúan con tratamiento farmacológico. También depende de la reganancia, pero no te vas a volver a operar, ¿no? Entonces vuelves a usar tratamiento farmacológico. Recuerden sí que las cirugías bariátricas, dependiendo de la cirugía que es, genera déficit de absorción de nutrientes. Entonces el paciente de por vida va a tener que tener una supervisión con su médico. Va a depender también de qué operación te hacen. Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar del tema de dislipidemias. Cuando hablamos de dislipidemia se asocia obesidad y se asocia diabetes. Ahora vamos a ver mucha dislipidemia con pacientes con diabetes, pero también con pacientes con obesidad. También en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Te dice la literatura que cuanto más temprano te expongas a dislipidemias, es mayor el riesgo o el impacto en el riesgo de cardiopatía coronaria que las elevaciones más adelante en la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo un paciente de 30 años que ya está haciendo hipercolesterolemia, luego llega a los 35 con dislipidemia, llega a sus 40 y sigue igual, ese paciente tiene mayor riesgo de algún evento coronario. Entonces recordemos que es importante el manejo cuidadoso de las dislipidemias a lo largo de la vida. Por ejemplo, si mañana nos tomáramos nuestro perfil lipídico todos, imaginemos que la mitad tenga hipertrigliceridemia y la otra mitad colesterol LDL. Entonces nos vamos a tener mayor riesgo en el tiempo a hacer algún evento. Cuando hablamos de dislipidemias comprende triglicéridos, colesterol LDL y colesterol total alto o una combinación de ambos. Entonces si yo tengo colesterol total y LDL alto se llama hipercolesterolemia. Si tengo triglicéridos altos se llama hipertrigliceridemia. Y si tengo triglicéridos altos y colesterol alto, no voy a poner hipercolesterolemia más hipertrigliceridemia, ¿no? Se llama dislipidemia mixta. Les digo esto en son de broma, pero sí me han escrito en los experiencias. Hipercolesterolemia más hipertrigliceridemia. O sea, no podemos sumar, ¿no? Ya tiene el término de dislipidemia mixta. La clasificación puede ser primaria o secundaria. Cuando yo digo primaria es porque tienes antecedentes, ¿no? Familiares. Entonces ya mamá tuvo hipercolesterolemia, abuelita también y bisabuela también. ¿Qué le queda a la hija? ¿A la bisnieta? También tendrá. Entonces tenemos dos tipos de primaria. Las bisbetaloproteinemias, que es la dislipidemia 3, y tenemos la hipercolesterolemia familiar combinada, ¿no? En que la población es del 1 al 3%. Entonces ambos tienen descendencia. Pero vamos a ver que los antecedentes, en este caso de la familiar combinada, elevación de colesterol o triglicéridos en 2 o más parientes de primer grado. Y fuerte historial, por ende, de familiar de evento cardiovascular aterosclerótico prematuro. O sea, tuve una bisabuelita que se infartó a los 40. Por ese problema. Disbetaloproteinemias consiste en un exceso de lipoproteínas remanentes de triglicéridos enriquecidos en colesterol. Y también se asocia con un evento cardiovascular prematuro, ¿no? En cambio, las secundarias es lo que más vemos nosotros. ¿Qué son las secundarias? Es producida por comer demasiados carbohidratos, subir de peso y no hacer actividad física. O sea, obesidad. ¿Qué más? Existen enfermedades que también producen dislipidemias mixtas. Y por otro lado tenemos medicamentos, ¿no? Ahora van a ver cuáles son esas enfermedades y los medicamentos. Entonces, si tengo una dieta rica en carbohidratos de absorción, de azúcares, grasas, alcohol en exceso, el paciente ha subido de peso, no hace actividad física y por ahí tengo
cualquiera de estas enfermedades, voy a producir una dislipidemia mixta probablemente. Entonces, ¿quiénes se asocian? Diabetes mal controladas, hipotiroidismo, hacen dislipidemia mixta, eso no se olviden, siempre les pregunto. Embarazo, síndrome nefrótico, enfermedad colestática del hígado, lipodistrofia, paraproteinemias y las afecciones inflamatorias crónicas como artritis reumatoidea y lupus eritematoso sistémico. Siempre les pregunto causa de dislipidemia secundaria, sobre todo en mi grupo de rotación, no sé quiénes serán. Les voy a preguntar dislipidemia secundaria, porque eso es lo que vemos en el día a día, en todos los pacientes. Ustedes van a ver en su rotación ahora con los endocrinólogos o los doctores con los que le toca su rotación de práctica, van a ver mucha asociación de estas enfermedades con dislipidemias mixtas. Y los medicamentos que contribuyen, ¿cuáles son? Los que usamos en el día a día, miren, betabloqueantes, diuréticos diacídicos, inmunosupresores, moduladores selectivos del receptor de estrógenos, usamos antirretrovirales, esteroides anabólicos, estrógenos y progestágenos orales, ¿no? O sea, indicamos frecuentemente cualquiera de esta medicación que genera dislipidemia, ¿no? ¿Quiénes más? Los esteroides anabólicos también. Acá están los que van al gimnasio y usan ellos, ¿no? Glucocorticoides también es importante, retinoides, interferonas, psicóticos atípicos, ciclofosfamina. Entonces, todos esos medicamentos que usan los pacientes van a generar dislipidemia, ¿no? O contribuir a que puedan producirte dislipidemia. O sea, se van sumando más factores y el paciente hace dislipidemia. Entonces, cuando nos enfrentemos a un paciente que puede tener dislipidemia, en el examen físico, ¿qué es lo primero que van a hacer? Funciones vitales, muy bien, funciones vitales. El examen físico comienza por las funciones vitales, ¿no? Para valorar presión, ¿qué tal tu paciente tiene hipertensión? Su presión está en 190 sobre 120, ¿no? ¿Qué más van a valorar? Por acá, voluntario, piel y janeras ya, pero ¿qué busco en la piel? Pero antes de ello te falta algo, pues, peso y talla. Peso y talla, eso le hemos dicho. Peso, talla y índice de masa corporal. Y ahí falta algo más. Perímetro abdominal. Perfecto, muy bien. Entonces, eso no se olviden, ¿no? De todos los pacientes que se enfrenten con probable dislipidemia. Luego recién empiezo a buscar signos de dislipidemias primarias. El xantoma plano que ven en la fosa antecubital y los antelasmas no lo van a ver con frecuencia. ¿Han visto algún paciente con xantelasmas, esas placas amarillentas? El xantoma plano también igual es un depósito que en la fosa antecubital, pero es más frecuente en dislipidemias primarias. Muy pocas veces nos enfrentamos a dislipidemias primarias, más veces nos enfrentamos a dislipidemias secundarias. Por eso estas lesiones son más frecuentes en las primarias. Por eso es que no la vemos con frecuencia. Y de ahí recién vamos a pedir exámenes de laboratorio que ya vamos a comentar. Entonces, primero, no se olviden de las funciones vitales y del índice de masa corporal. Y si en el examen físico encuentro xantomas eruptivos y lipemia retinalis, ¿qué podría ser? Una hipertrigliceridemia grave. Entonces, estas dos manifestaciones son más comunes de hipertrigliceridemia grave. Ojo, al examen físico era lo que les preguntaba. Todo lo que me ha respondido está ahí, exceptuando pulsos periféricos y carotídeos. O sea, ¿puedo examinar los pulsos del paciente? Sí, ¿no? Correcto. Si mi paciente, por ejemplo, te dice, doctora, mi pie está frío, mi doctor, mi pie está frío, ¿qué vamos a palpar? Porque puede tener una enfermedad arterial periférica asociada, cuya causa frecuente es aterosclerótica, ¿no? Los aterógenos. Doctora, pero siempre nos han dicho que no examinamos el castillo por si desprendemos una placa. Claro, cuando examinas no vas a examinar cuál. O sea, esto es bajo alguna sospecha de diagnóstico. ¿Qué tendría que decir el paciente para pensar en una estenosis carótida? ¿Qué te dijo el cardiólogo? El cardiólogo no sabe. O sea, ¿qué síntoma te va a decir el paciente? Y tú dices, ah, no, sí puede tener una estenosis carótida. 5. Entonces, el examen físico va orientado, pues, ¿no? Pero obviamente índice de masa corporal y perímetro abdominal a todos, ¿no? Si los ves gorditos, con medio grueso. Exámenes de laboratorio. Si tiene acantosis nigricans y acrocordones, ¿qué exámenes pido? A ver, vamos a ver, porque solo es el compañero de aquí. A ver, Diomar. Muy bien. ¿Qué pedirías si tenemos acantosis nigricans y acrocordones? ¿Qué exámenes pides? Ahí recapitulamos. Si yo te pongo en un caso clínico, acantosis nigricans en cuello, en nuca, en codos, no pensamos en diabetes. Resistencia a la insulina, correcto, esa es la respuesta. Si pongo en
en un caso clínico que el paciente tiene acantosis nigricans y te pongo síntomas sospechosos de diabetes y te doy criterios para diabetes, tampoco se escribe resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes a la vez, no se escribe. ¿Es diabético o tiene prediabetes o tiene resistencia a la insulina? No puede tener los tres, ¿Qué sería? porque es una progresión de enfermedades. Es lo mismo que decir hipertiroidismo, tormenta tiroidea y tirotoxicosis. Tampoco puede ser, tienes que decidirte por uno. Es como decirme es A, es B y es C también, doctora. Entonces eso no existe, ¿no? Es respuesta única. Entonces lo mismo pasa en los diagnósticos. Entonces si yo te digo acantosis nigricans y agrocordones, tú dices descartar resistencia a la insulina. Ya. Y entonces le preguntamos a Nicole Almonacid, ¿no? ¿Correcto? Nicole Almonacid. ¿Quién es Nicole? Yo. Ah, ya, Nicole. Ah, es Andrea. Yo te he puesto Nicole. No me he dicho Nicole, Andrea. Andrea. Ah, ya, Andrea. Pero es Andrea Romero. Ah, ya, pero no he dicho Almonacid Castro, ¿quién es? Yo. Ah, ya, claro. Ya, Nicole. Pregunta. Si es que en el caso sospecho de una resistencia a la insulina, ¿qué exámenes pedirías? ¿Está ahí en el cuadro? ¿O no está? No creo que no esté. Glucosa e insulina basal. ¿Ya? Glucosa e insulina basal. Correcto. ¿El perfil lipídico que incluye? A ver, Alison. Alison, ¿quién es Alison? Ya. Ya. ¿Cuál es el perfil lipídico? A ver, leemos. HDL, HDL y el colesterol. Total. Y triglicéridos, correcto. Por acá escuché TGO, TGP. Ya, eso no es para... Eso no es para allá, entonces. Ya. Listo. Si quiero ver el hígado, si pido TGO y TGP, no sería un paciente obeso. Ok. Y finalmente, ¿para qué pido eso, doctora? Para valorar si tiene dislipidemia o no. Y una vez que he valorado dislipidemia, ¿qué tengo que hacer? Calcular riesgo cardiovascular aterosclerosis. ¿Cómo calculo el riesgo? Con la calculadora de Framingham. Ya, pero el Preven es más complicado. La otra vez le hice exponer el Preven a uno de los alumnos, que es del 2026, ¿no? De la guía de dislipidemias de la AJA, ¿verdad? Ya, pero es un poquito más engorrosa, no sé, se ha mareado el alumno. Ya, porque es el score de calcio, que doctora, pero es que el score de calcio no hacemos aquí, pues, ¿no? Entonces, si queremos aterrizar una guía, tiene que ser a nuestra realidad, ¿no? O sea, si estudio algo, tengo que canalizar cómo esa información me ayude a llegar a un diagnóstico y ayudar al paciente, ¿no? Entonces, si me piden exámenes que no puedo hacerle, ¿qué hago? Me quedo en la mitad de la guía y no sé qué hacer, ¿no? Entonces, los criterios de la calculadora de Framingham nos va a permitir calcular el riesgo cardiovascular. Entonces, los aplicativos están en su celular y lo descargan de su celular. El aplicativo para calcular la calculadora de Framingham. Pero de manera simple, la ACE en el 2020 clasificó las categorías de riesgo cardiovascular en 5. En cambio, en el estudio de la AJA, de la guía del 2026, se divide en 6, dice por el fondo. ¿Quién dijo 6? ¿Ah? En 3, no, 3 más. 5, bueno, estamos adivinando. No es 4, es bajo, moderado, limítrofe, alto y medio. Entonces tienen que leer, pues, ¿no? Pero tienen que leer toda la guía. Si no, no van a entender. ¿De qué sirve que sepan que son 4 si no van a aplicar? De nada. Entonces aquí el mensaje es guía que lees, guía que aplicas. O sea, por ejemplo, si vamos a utilizar la guía de la AJA, tendremos que leer la guía de la AJA. Este es de la guía del 2020, del colombiano, la Asociación Americana de Colombia de Endocrinos. Entonces, te divide en 5 categorías, ¿no? Bajo, moderado, alto, muy alto y riesgo extremo. Si es bajo, es un paciente sin factores de riesgo. O sea, no tiene ningún factor de riesgo. No es obeso, no tiene diabetes, no es hipertenso, ningún factor de riesgo. O sea, todo bien. ¿El objetivo del LDL cuál es? 130. Menos de 130. Correcto, menos de 130. ¿Okay? Menos de 130. ¿Y el objetivo de triglicéridos? Menos de 150. Correcto. Pero si es el riesgo moderado, es el paciente que tiene menos de 2 factores de riesgo cardiovascular, menos de 2. Pero entre esos 2 no puede estar diabético. Si es diabético, ya es un riesgo cardiovascular alto. O si tiene más de 2 factores de riesgo. De 2 a más. En el riesgo muy alto es aquel paciente con diabetes, lo que está resaltado en rojo, más un factor de riesgo cardiovascular aterosclerosis.
O sea, si es diabético e hipertenso, ¿dónde está? En riesgo muy alto. El objetivo de LDL en alto y moderado es menos de 100. En el muy alto, menos de 70. Y en el riesgo extremo es aquel paciente que ha tenido un evento cardiovascular. Un paciente con diabetes infartado. 55. Un paciente diabético con angina inestable. Ese paciente menos de 50. Por ejemplo, hoy día tenía un paciente que tenía una cardiopatía isquémica tiene 55 años, a los 40 creo que fue la cardiopatía isquémica, le pusieron 3 stents y ahora tiene un colesterol LDL en 236. ¿Qué les parece? 55 debería ser, pues no el objetivo, y tiene 236. Obviamente es diabético. Entonces, los factores de riesgo cardiovascular aterosclerótico asociados son estos: riesgos mayores, riesgos adicionales y los no tradicionales. ¿Quiénes están en los mayores? Edad avanzada, por ejemplo, los pacientes mayores. ¿Quiénes más? Diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, ¿no? El que fuma también, el colesterol HDL bajo. Y entre los otros factores, obesidad abdominal que hemos visto, la apolipoproteína B, que no dosamos, hipertrigliceridemia, la triadis lipidémica, y entre los otros factores ácido úrico, ¿no? Isoformas de APO, que alguna de esos marcadores no dosamos, ¿no? O sea, a pesar de que la guía te sugiere, no lo dosamos porque es muy caro. Solo pedimos perfil. Y el tratamiento va enfocado en lo mismo que hemos conversado. ¿Qué hemos mencionado? Modificación de estilos de vida. Tu paciente coma bien. Entonces, dentro de todas las múltiples dietas que puedan haber, la dieta mediterránea es la que más ha demostrado adherencia en el tiempo. Doctor, ayuno intermitente, dieta cetogénica, la dieta DASH, etc. Se ha visto que el paciente cumple, pero temporalmente. La que a largo plazo ha demostrado mayor evidencia es la mediterránea. Entonces, todo lo que hemos conversado de ensaladas, proteínas, carbohidratos, elegimos solo uno, esa es la dieta mediterránea. ¿Okay? O sea, no se restringe ningún alimento, pero sí se come en cantidades adecuadas. Y la actividad física, lo que hemos hablado, pues, ¿no? ¿Cuántos minutos a la semana? 150 a 300 minutos. De 2 o 3 veces por semana. ¿Y qué más tienen que decirle al paciente? Lo que no hacen los pacientes. Que duerman, pues, ¿no? Que duerman. De 7 a 9 horas. El niño duerme a medianoche, No, 6 horas. ¿no? El papá tiene que trabajar y duerme, o sea, a las 2 de la mañana. Entonces, el que no duerme incrementa su riesgo de resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemias, etc. Y encima la falta de oxígeno que produce el paciente con obesidad genera que el paciente se despierte, ronque, resople, gruña durante toda la noche, ¿no? Entonces, más resistencia a la insulina. Entonces, tenemos que evitar y recomendar que duerman bien. ¿Qué más tenemos que evitar en el paciente? El alcohol Que se y deprima. los fumadores y obviamente las drogas, ¿no? ¿Okay? Entonces, todo eso tenemos que recomendar que modifique el paciente. La evidencia apoya una asociación entre el evento cardiovascular y los problemas de salud mental, ¿no? Que es depresión, trastorno bipolar, ansiedad, esquizofrenia, estrés postraumático. Entonces, ¿mi objetivo cuál es? Modifique mis estilos de vida. ¿Le voy a dar medicamentos o no? Pues eso lo vamos a ver de acuerdo a la categoría del riesgo cardiovascular, ¿no? Si amerita o no tratamiento. Pero si le voy a dar tratamiento, el de primera línea es estatina. Y la estatina más conocida es Atorvastatina, 20 ¿puedo miligramos. usar rosuvastatina, simvastatina, pravastatina? Sí, pero no lo tenemos a disposición en el sistema de salud del MINSA, ¿no? Entonces, por eso lo que más tienen que recordar es de atorvastatina. Y por ahí, doctora, quiero recetar en la clínica rosuvastatina, que es lo que más indicamos, ¿no? Ya tienes que saber el equivalente de atorvastatina en rosuvastatina. Y nada. Entonces, empezamos con la gráfica. En la parte verde es bajo riesgo. ¿Cuál es el tratamiento si mi paciente tiene bajo riesgo? Modificación de estilos de vida. No se da medicación. Pero si, doctora, yo ya lo cité al mes, ya mi paciente come perfecto, hace ejercicio, pero su colesterol sigue más de 130. ¿Qué hago? Recién le voy a dar una estatina. O sea, ahí le daría de moderada intensidad. La dosis de estatina de moderada está baja. Es de 10 a 20 miligramos al día. ¿A qué hora se dan las estatinas? En la cena, en la noche. En cambio, si el riesgo es moderado o alto, le doy una estatina de moderada intensidad de frente, junto con modificación de estilos de vida. No puedo esperar. De 10 a 20 miligramos de atorvastatina en la cena. Y si quiero el equivalente de Rosu es, abajo está, de 5 a 10 miligramos de oral en la cena. Correcto. Y si el riesgo es muy alto, ¿qué hago? Atorvastatina de alta intensidad, de 40 a 80 miligramos. Y en rosuvastatina el equivalente de 20 a 40. De 20 a 40. Correcto.
Y doctora, y si es riesgo extremo, lo mismo le doy estatinas de alta intensidad, pero en este caso, como ya estoy en la alta intensidad, tendría que añadir segunda línea si persiste con el colesterol alto. Y la segunda línea es ezetimibe. Por eso es que hay pastillas combinados de estatinas, de atorva con ezetimibe o de rosuvastatina con ezetimibe. Precisamente por eso. Abajo tiene las otras dosis, si quieren saber de rosuvastatina, de qué más es. De pravastatina, simvastatina, pero como les digo, no son medicamentos que van a encontrar fácilmente. Pregunta, ¿estatinas son seguras o no son seguras? Sí son seguras, ¿ya? Porque el efecto adverso más severo que todo el mundo le teme es rhabdomiólisis. Pero se presenta en 1 sobre 10.000 pacientes por año. O sea, súper raro, no es un evento adverso muy frecuente. Por eso es que entre el riesgo y el beneficio prima más que el riesgo. ¿En qué paciente puedes producir rhabdomiólisis o efectos adversos de estatinas? Sobre todo si le das a un paciente hipotiroideo mal controlado. O una paciente anciana también, o anciano. También aumentas el riesgo de miopatías en pacientes con fragilidad, con vitamina D subnormal o con ascendencia del este de Asia. O antecedentes personales o familiares de miopatía. Cuando hablamos de hipertrigliceridemia cambia el escenario porque es mucho más sencillo que hablar de dislipidemias, ¿no? Porque aquí la hipertrigliceridemia no tiene riesgo cardiovascular asociado. O sea, eso de que, doctora, mi triglicérido está en 500, me voy a infartar, no, eso no es posible, ¿no? En cambio, sí se asocia a pancreatitis. Entonces vamos a tener una clasificación de la hipertrigliceridemia. Si los triglicéridos están en 150-885, moderado. Si es más de 885, grave. Y si es más de 1770, muy grave. ¿Ya está? No se olviden esos valores. Doctora, pero las hipertrigliceridemias también pueden ser de causa primaria, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las causas? Todas las que ven en la pantalla. Tienen nombres raros, ¿no? Kilomicronemia, monogénica, kilomicronemia multifactorial o poligénica. ¿Qué más tenemos? Las hipertrigliceridemias infantiles transitorias, las disbetaloproteinemias, las combinadas, la acumulación de polimorfos, pero todos son por alteraciones genéticas. Entonces, doctora, ¿haremos diagnóstico de todas estas mutaciones? No, necesitarías un genetista para que haga una evaluación de alguna mutación que haya producido la enfermedad como tal. Entonces, no llegamos a eso, serían casos muy específicos en realidad, pero sí tendríamos que tener una ayuda adicional de genetista. Sigamos, esto sí vemos, ¿no? Las causas secundarias de hipertrigliceridemia. ¿Cuáles son las causas secundarias? Los mismos que hemos visto de dislipidemia mixta. Repetimos lo mismo. Obesidad, sedentarismo, ¿no? Consumo de carbohidratos, ¿no? Grasas trans en exceso, hipotiroidismo, enfermedad renal, síndrome nefrótico, paraproteinemia, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, ¿no? ¿Qué más? Medicamentos, ¿no? ¿Cuáles eran? Glucocorticoides, betabloqueantes, esteroides anabólicos, ¿no? Diuréticos tiacídicos, antirretrovirales. Entonces, todos esos medicamentos te pueden generar dislipidemias. Y de embarazo también, particularmente en el tercer trimestre, y resistencia a la insulina, síndrome metabólico. Entonces trataron de buscar asociación entre la elevación de triglicéridos y los infartos de miocardio, el accidente cerebrovascular y todo lo demás, y no se ha demostrado relación. No existe relación. Pero sí existe relación con pancreatitis, y esto sí está estudiado. Por ejemplo, en la grave y muy grave se asocia, puede provocar pancreatitis, ¿no? Pero no está claro si todas las alteraciones conllevan al mismo riesgo, ¿no? Pero sí se ha encontrado una relación de pancreatitis que aumenta con las concentraciones de triglicéridos, ¿no? Cuanto más alta, más pancreatitis. Pero si mi paciente, por ejemplo, tiene litiasis vesicular, tiene hipertrigliceridemia y encima consume alcohol, más aumenta los factores de riesgo. ¿Y por qué me da pancreatitis? Se ha postulado dos probabilidades o teorías, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Que los cambios en el pH local debido a la concentración muy alta de ácido graso libre, que podría ser el factor principal, o el otro, el factor genético, ¿no? ¿Cuál? El alelo APOE4. Entonces esas dos te pueden favorecer a que te dé pancreatitis. Entonces cuando hablamos del tratamiento de la hipertrigliceridemia como tal, cambia el escenario. Habíamos visto
el tratamiento de hipercolesterolemia de acuerdo al riesgo cardiovascular aterosclerótico. En el caso de hipertrigliceridemia te dice, si los triglicéridos son más de 500, le das estatinas más fenofibratos. Estatinas más fenofibratos. Pero si tus triglicéridos es menos de 500, ¿qué hacemos? Valoras el riesgo cardiovascular que tiene tu paciente para valorar qué dosis de estatina vas a usar. Entonces ya no usamos gemfibrocilo, ¿no? El tratamiento es estatinas. Pero la estatina, la dosis, depende del riesgo cardiovascular del paciente. Por ejemplo, tenemos un paciente con triglicéridos en 400, pero su riesgo cardiovascular aterosclerótico es alto. ¿Qué dosis de estatina vamos a darle? De 10 a 20 miligramos, estatinas de moderada intensidad. Entonces, lo mismo, va a bajar triglicéridos, va a bajar su colesterol. Pero algo muy importante en triglicéridos, ¿qué es? Que disminuye, se controla muy bien cuando el paciente modifica lo que come. O sea, si me eleva mi triglicéridos y veo que alguien tiene 300 o 400, es porque come un montón de carbohidratos. Así el paciente te diga que no, luego recién te dice, no, doctora, me gusta mucho el pan. Sí, doctora, sí me recuerdo que como machica. Entonces, si me gusta la machica y mi cancha en las tardes, ¿no? Como. Entonces, relativamente ahí recuerda el paciente qué carbohidrato va a incluir, ¿no? Pero sí, los triglicéridos normalmente se elevan más por un tema de comida. En cambio, el colesterol sí es más independiente de problemas de comida como tal, sobre todo el carbohidratos. Sí. ¿Listo? ¿Preguntas? Bonita clase. De la guía de la aquí abajo, donde está el punterito, dice 2020 ACE. ACE se escribe AACI. AAC. Ya.